Por cuestiones de logística y de preparación de exámenes, tengo entendido que mi curso va a ser, el examen de este curso para ustedes va a ser la próxima semana. Es por eso que voy a desarrollar el tema que corresponde a la semana número 13. Bueno, yo siempre lo he venido diciendo, cada fin de semana que me toca estar con ustedes, el tiempo pasa muy rápido y hoy pues ya ustedes están preparados para poder sustentar su segundo examen parcial. Están a 4 semanas de poder culminar este proyecto de vida, este proyecto profesional, este proyecto familiar, este proyecto que no me queda la menor duda y ustedes lo van a experimentar ya dentro de muy poco tiempo, va a comenzar a dar sus frutos. Espero que se hayan preparado muy bien para sus exámenes de hoy. Ya no son tan sencillos, ya no son tan simples como parecieran tal vez al principio o en ocasiones anteriores. Hoy sí deben de estar atentos a sus clases, tomar sus apuntes, hacer de cuentas que es una clase presencial. Tenemos la facilidad de la tecnología e incluso por medio del correo electrónico ustedes pueden enviar sus preguntas. Yo cuido mucho del correo electrónico. A veces por cuestiones del trabajo no es fácil contestar llamadas telefónicas, pero pues en las audiencias sí puede uno ver el chat o ver correo electrónico, algo que no lleve implícito hablar. Reviso el correo y son muy pocas las preguntas que me hacen o algún comentario, son muy pocos. No sé si porque de verdad les queda claro y entienden todo o pues porque ni siquiera sabemos qué preguntar. Yo recuerdo mucho un alumno del tercer semestre a los que les di clases presenciales, que hoy están ya en el 10º, los recuerdo y casi siempre se me queda grabado el rostro de los del tercer semestre, porque lo asocio mucho a mi vida estudiantil. No sabe uno ni qué está haciendo en las clases, o sea, escucha a los catedráticos, no asimila mayor cosa, no entiende mayor cosa, pero conforme va pasando el tiempo uno dice, esto era aquello, esto es, y así es como vamos hilvanando curso tras curso. Entonces una vez un compañero me dijo, licenciada, no entiendo nada de ese examen. Y yo le dije, pero ¿por qué no me pregunta en clase? Yo siempre pregunto, ¿alguna duda, alguna duda? Y él me dice, es que no sabía, que no sabía. O sea, yo hasta ahorita en el examen me estoy dando cuenta que no sé, que no le entendía. Y yo la escuchaba y creía que entendía, pero hoy que estoy aquí con esto enfrente, me dijo, no entiendo. Y por favor, ustedes, sé que a estas alturas ya no pasa, ya no sucede, pero si tienen alguna duda pueden, por favor, consultarlo en el correo electrónico, el correo, sí, correo. Eh, Trataré de responder en la medida de lo posible, pero como les digo, al día de hoy es muy poco lo que me han consultado. Espero que les quede claro la clase y así que una sugerencia. Si no entienden, no solo de mi curso, de cualquier otro curso, pregunten o investiguen ustedes, profundicen sus conocimientos, no se queden con la duda. Y si están aplicando mal un conocimiento, pues es de sabios enmendar y corregir nuestro mal actuar, no solo en la vida estudiantil, sino en todo. Así que por favor, tienen dudas, formúlenlas sin ninguna pena. No podemos estar a estas alturas con que me da pena o pues no sé cómo preguntar. O sea, es el momento. Así que en nuestra semana número 13 es un tema que ya hemos venido trabajando y ustedes conocen mucho muy cotidiano. Escena del crimen. O sea que como aquí venimos a hacer un resumen aún más de todo lo que hemos visto en las otras clases. La forma de recolectar los indicios, para qué nos van a servir los indicios, pero en sí ahora como era un tema que ya vimos en el semestre pasado, traté de darle una perspectiva distinta, traté de desarrollar temas en cuanto al embalaje de cosas, de situaciones que no son muy comunes. Recuerdo también que en una de las clases presenciales, un grupo del 10º semestre ya en su escena, el examen final es el procesamiento de una escena, era el procesamiento de una escena. Levantaron el molde usaron un yeso líquido y levantaron una huella de calzado. Eso, o sea, yo veía y de verdad es apasionante ver el trabajo que hacen
no solo ustedes como estudiantes o que hacían los compañeros en su práctica, sino también el trabajo que realiza la Fiscalía. Un trabajo bastante minucioso, bastante difícil, bastante hostil, como lo he venido diciendo. Y pues ya este tema entra para su examen final, no para el segundo parcial. El objetivo de la clase, bueno, igual desarrollar el tema según el programa de estudios, aspecto de que pues ustedes capten que la investigación en la escena del crimen es determinante para poder responder las preguntas básicas, aquellas preguntas qué, quién, a quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, encontrar los indicios, pero como les venía mencionando, los indicios que vamos a trabajar ahora son un poco más delicados. Un indicio que si no se trabaja bien, no se procesa bien el embalaje, se pierde. Una vez que tengamos bien trabajado el indicio, nos va a ayudar mucho a perfilar quién pudo haber cometido el ilícito que se está investigando. No es fácil. Ustedes, no sé si vieron las noticias ayer, que incluso les comenté, no sé si fue ustedes, el grupo que comenté de un asesinato que hubo no hace mucho, cuyos cuerpos fueron encontrados en uno de los municipios de aquí del departamento de Guatemala, de una madre y de una hija, que incluso las compañeras del colegio de la señorita hicieron un plantón frente al colegio exigiendo justicia, y cuando el colegio quiso reprimirles eso, ellas dijeron que no, que sencillamente estaban cansadas de la violencia contra la mujer y que pedían que por favor se investigara quién había cometido ese asesinato en contra de su compañera de trabajo, una señorita de 16 años. Y ayer, según vio en las noticias, encontraron o hubo ya aprehensiones, 4 personas detenidas. Y recuerdo tanto aquel informe que en su momento dio Inside Crime, donde decía que la sensación de impunidad en cuanto a la resolución de casos era del 95%. Y no es así. Yo de verdad siempre he dicho, no comparto ese dato. Hoy por hoy tenemos un ministerio público, siempre, la verdad que siempre ha trabajado de la forma mejor que ha podido, y es determinante la ayuda de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces sabemos o tenemos información de quién cometió el caso, el hecho ilícito, pero por temor no se dice. Ya sabemos de que si una persona fue capaz de quitarle la vida a X, a alguien específico, no se va a tentar el alma en hacerlo en contra de nosotros, en contra de un familiar nuestro. Y por eso muchas veces las personas callan, evitan meterse en problemas. Pero hoy por hoy hay muchas formas de hacer saber a las personas que están, o a los investigadores, qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, líneas donde usted anónimamente puede dejar su información, o presentar ahora denuncias electrónicas, y de esa forma pues ya puede hacer saber lo que usted tiene conocimiento de determinado caso. ¿Por qué menciono esto? Bueno, para poder ayudar a resolver los casos. Los casos no se resuelven solos. Para eso hay equipos de trabajo, pero los equipos de trabajo, yo siempre lo he dicho también, no son magos. No pueden de la noche a la mañana con una bola de cristal, así como yo paso la lista, así como paso yo asistencia, no, ellos no pueden, porque esas bolas de cristal son únicamente para poder pasar asistencia, no para resolver casos. Así que, pues, el objetivo de la clase es que hoy trabajemos, desarrollamos el tema de escena del crimen, pero viendo indicios no comunes, no casquillos, no pues sangre o no sé, objetos físicos que casi siempre se encuentran en las escenas del crimen. Bueno, sigamos. Necesito que nos vayamos un poco al artículo 6 del Código Procesal Penal. ¿Y qué establece el artículo 6? Bueno, posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho se iniciará el proceso por él mismo. Es decir, aquí en este artículo 6 va inmiscuido también el principio de legalidad. Porque no puede empezar un proceso, no puede comenzar un proceso si no ha cometido algún acto ilícito, algún acto contrario a la ley, contrario a derecho. ¿Ya?
Y recordemos que el principio de legalidad nos establece que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Entonces, este artículo 6 es claro al indicar que únicamente después de cometido un hecho se iniciará proceso por el mismo. Esto me hace recordar que a veces cuando las personas van a presentar denuncias falsas, en su afán de querer perjudicar a una persona, no tienen este cuidado. Y eso es lo malo, de que una mentira debe conllevar 1000 mentiras más para poder sustentar o creer que se está sustentando esta versión. Fíjense que yo tengo un caso en el que pues nos pusimos a analizar y a mí me gusta trabajar mucho con líneas de tiempo. De verdad, me gusta hacer el orden de, bueno, de cuándo empezó, cuándo presentó la denuncia, a qué hora la presentó, a qué hora dijo que fue el hecho. Y entonces ahí es donde no cuadra a veces. Si sí cuadra, entonces es creíble lo que la persona denunció o lo que la persona está diciendo. Pero resulta que este caso, la persona fue a denunciar a su jefe inmediato, porque dijo que le había hecho esto y esto y esto. Incluso dijo, acudí a la PDH, Procuraduría de los Derechos Humanos, para que me den el resguardo y para que me den todo. Bueno, muy bien. Pero resulta que cuando empezamos a sacar la línea de tiempo, él fue, digamos, a PDH a poner su denuncia, a decir de que el día 5, por así decirlo, él había sido víctima de tal situación. Fue al Ministerio Público y dijo lo mismo. Pero resulta que 5 era un día después o 2 días después. Y él mantiene, y uno pues le pregunta porque quiere ver qué tan cierto es lo que dice. Cada vez cambia la versión. Entonces yo le decía al fiscal, ¿cómo es posible que él venga y mantenga su dicho de decir que esto fue el 5? Mire, él había presentado las denuncias el 3. ¿Cómo es posible de que él venga a denunciar algo que iba a ocurrir con posterioridad? Es evidente que no es cierto. Y hay sustento para decir que mi defendido no estuvo en el lugar de los hechos ni el día 5, que era posterior, cuando se supone que iba a ocurrir el hecho, ni el día cuando se podría creer que pudo haber ocurrido. Tal vez fue algún error en cuanto a la fecha, pero no. O sea, se sabe cuál es la intención del denunciante y es evidente el interés lucrativo. Y eso es lo que ustedes tienen que ir también tratando de distinguir en cuanto a los procesos. ¿Por qué? Porque pues el artículo 6 lo establece. Solo después de cometido un hecho se iniciará proceso por el mismo. Y luego el artículo 8 indica: el Ministerio Público como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma determinada en este código. Bueno, eso es algo que ya sabemos, que el Ministerio Público es el único que puede investigar, y no porque lo diga solo el Código Procesal Penal, sino también la Constitución Política de la República, que es nuestra ley suprema, le da esa investidura, le otorga esa alta investidura, única y exclusivamente al Ministerio Público para poder investigar, para ejercer la acción penal en los delitos que el Código establece. Bueno, otra vez vamos al artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal tiene, yo creo que esto lo sabemos de memoria, ¿verdad? Si yo lo sé de memoria, ustedes también ya lo han de saber de memoria. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. Busca también el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Bueno, ya se los había mencionado en clases anteriores. Este artículo es conocido como el principio de la verdad efectiva o verdad material. Así se denomina en la doctrina, en la teoría, a este artículo. El principio de la verdad efectiva o verdad material. ¿Por qué? Porque nos va a decir qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, qué hizo. Nos va a permitir, por medio de las investigaciones realizadas, de los indicios recolectados, que podamos meternos en la psiquis de la persona, en la mente del criminal,
y poder saber por qué lo hizo. ¿Por qué ocurrió? Solo les pido que me den un segundo, mis lentes me están lastimando demasiado, entonces voy a cambiarlos y me voy a poner los de siempre. Hoy quise cambiar un poquito, pero ya, estos sí no me lastiman. Entonces, retomo el tema. Lo que busca el proceso es entender al delincuente. Entonces, vemos ese trabajo criminalístico que había venido recolectando, que había venido ejecutando, para poder comprender el por qué realizó esa acción. Ayer precisamente estaba hablando con mi familiar y yo le digo a mi esposo que la hora de la cena aquí es para que todo el mundo traiga sus novedades de qué fue lo que ocurrió en la calle, y toda la vida hay novedades. Entonces me decía él, fíjate que pues yo andaba por un cierto lugar y vi que había mancha de sangre en el suelo. Y yo dije, esa es sangre. O sea, y mi primo pues es una persona grande que se dedicó a trabajar en cosas prácticas, no tan doctrinarias. Entonces, por lo mismo, su nivel de escolaridad no es tan alto como el suyo o como el mío. Entonces, él es más práctico, más técnico, ¿verdad? Entonces, y aún así, supo que lo que él estaba viendo en el suelo era sangre y que había sido lavada. Les dijo, esta sangre. Y alguien lo llamó y le dijo, mire, ya supo lo que yo les decía. Las personas saben, tienen información, pero no la cuentan a quien tiene que saberla. Pues sus motivos tendrán y sus reservas y sabrán por qué lo hacen. Fíjese que ayer 2 personas empezaron a discutir, un hombre de unos 53 años aproximadamente y un joven de unos 21. Son visitaxistas y se estaban peleando pasaje. O sea, el pasaje no se pelea solo en los buses, en los que vienen del occidente, del Pacífico, nada. O sea, también ellos estaban discutiendo por el pasaje de las bicicletas taxis, los visitaxis. Llegó a tal punto la discusión que el joven se le dejó ir al señor, el señor reaccionó y le empezó a dar puñetazos también, se agarraron a puño limpio, pero en algún momento uno de ellos sacó una navaja y sin más ni más se la ensartó al otro. ¿Quién creen ustedes que reaccionó de esa forma? ¿El joven o el adulto? Que fue el que ya hirió con arma blanca a su rival, por así decirlo. Y no conforme con uno, dice que sacó la navaja, le dio lo lesionó 2 veces más. Entonces dice que cuando la persona se vio que tenía mucha sangre en la navaja, todavía limpió con su mano la hoja de la navaja, se limpió la mano en la ropa, o sea, limpió su navaja, la guardó y se quedó ahí esperando que sucediera lo que tenía que suceder. Y el otro, el lesionado, dice que como que se empezó a desmayar y cayó. No murió en el lugar, de hecho no ha muerto todavía en el hospital. Pregunto, ustedes que ya hemos venido viendo procesamiento, escena del crimen y toda la cosa, ¿qué tipo penal le darían a la persona? ¿Por qué? Porque la persona, les he hecho 2 preguntas. ¿Quién creen ustedes que agredió a quién? ¿El adulto o al joven o el joven al adulto? Son ancianos. O sea, digamos, bueno, no es todavía adulto mayor, porque 53 años, pues es grande, ¿verdad? Pero no adulto mayor. Y el joven, 21 años, es relativamente joven, pero tampoco es menor de edad. ¿Quién creen ustedes que puede haber cometido? Esa es pregunta 1. Pregunta 2, ¿qué tipo penal creen ustedes que le van a atribuir al detenido, al que ejecutó la acción de, es que, de lesionar? Fueron tres heridas por arma blanca. ¿Qué tiene que ver los fines del proceso? Bueno, hay que averiguar este hecho señalado como delito. Obvio no es falta. Este ejemplo que yo les estoy poniendo ahorita es un delito. ¿Qué delito es? ¿Algún tipo de lesiones? ¿Cuál es o qué es determinante? Si ustedes consideran que es lesiones, algún tipo de lesiones, ¿qué es determinante para poder saber qué tipo de lesiones son?
Y si ustedes consideran que es algún otro delito, bueno, pues a pensar un poquito. Las circunstancias en que pudo haber sido cometido. En este caso específico, sabemos en qué circunstancias se cometió. Ellos empezaron una discusión. Se empezó una discusión. Ahora yo pregunto, ¿podríamos alegar un homicidio cometido en estado de emoción violenta en grado de tentativa? ¿Y por qué sé yo esto? ¿Por qué sé que así fue? Bueno, a mí me lo contó alguien que no estuvo en el lugar de los hechos. Y a él se lo contó alguien que sí estuvo en el lugar de los hechos y que incluso grabó el momento. Porque según ellos iba a ser solo una discusión. Jamás pensaron que uno de ellos fuera a reaccionar de una forma tan agresiva. Yo siempre lo he dicho, y aplica para todo ser humano, para nosotros, para ustedes que tienen sus hijos, sus padres, sus hermanos. Siempre, siempre, por favor, hay que estar uno pensando con la cabeza fría y contar hasta 10. Esos 10 segundos. Tengo un cliente que se fue detenido y cuando yo lo fui a ver, le dije, ¿qué le pasó? Porque él es tan, ¿cómo decirles? Tan tranquilo, tan pacífico. Y cuando me dijeron que él estaba detenido, yo, ¿verdad? Me asombré muchísimo. Y dije, él, no, hombre, ahí fue al revés. De plano, porque fue problemas con la esposa, con la que era su esposa en ese entonces. Pues no, dije, yo pienso que ella fue la que le pegó a él, no él a ella. Entonces cuando ya fui a hablar, le dije, ¿es cierto? Y me dijo, sí, lamentablemente sí. Esos 10 segundos de autocontrol ya no los puede tener. 10 segundos necesitaba nada más, licenciada, me dijo, para poder, o porque no me di la vuelta, me fui, sino que reaccioné, exploté. Y no debemos explotar porque muchas veces cuando nos damos cuenta, estamos en una cárcel, estamos en una carceleta. Así que, por favor, ese autocontrol que esta persona no pudo tener, porque tal vez el grado de furia, el grado de enojo o de adrenalina era muy grande. Y lo que para mí puede ser simple, una simple cosita, para otro es intolerable. O sea, eso no se puede dejar pasar. Siempre he dicho, es muy relativa a la vida. Lo que para mí es bonito, para el otro es feo, y viceversa. Lo que para mí es algo muy grande, muy difícil, para el otro es simple. Ah, bueno, yo lo puedo hacer. O miren, por lo que está llorando. O sea, todas estas circunstancias, esas incidencias, esas intimidades que se dan dentro de un hecho delictivo, las va a encontrar este principio de la verdad efectiva. Se va a encontrar esa verdad material. Y no porque yo me la invente, así como, no es que yo diga, me estoy inventando, sino que yo sencillamente les estoy diciendo, les estoy contando lo que pasó. Pero hay alguien que tiene pruebas y que va a decir, ella dijo esto o esto pasó porque lo demuestro, lo sustento, lo fundamento con este video, con la grabación de esta cámara que estaba en tal poste, con o con lo que la víctima dijo antes de morir, o porque al propio acusado se le encontró el arma y al hacerle el análisis de ADN era compatible con la víctima. O la sangre que se encontró en la ropa era compatible con la de la víctima. O sea, el ADN nos da esa certeza. Esos estudios científicos, que de verdad, como lo he venido diciendo, al menos toda mi carrera profesional, en mi trabajo profesional, jamás se ha podido votar, como le decimos nosotros, o traer abajo un peritaje científico. O sea, no se puede. Entonces, esto es uno de los fines del proceso. Las circunstancias en que pudo haber sido cometido el hecho. Y solo les voy a resolver una pregunta nada más de las que les hice. O sea, ¿qué delito? No sé cuántos, porque cuando uno preguntaba así, decían, yo pienso que tal cosa, porque, y lo argumentan. A estas alturas ustedes ya argumentan y fundamentan el por qué. El delito, creo que eso sí ya queda para ustedes. Pero, ¿quién agredió a quién? Fue el señor. El adulto, el grande, el de 53 años, fue el que lesionó al joven. Y a veces pareciera, o uno en su mentalidad, porque yo al principio creí que el joven se le había dejado ir al Señor. Pues fue al revés, el Señor. Bueno,
¿Qué es lo que se busca ahora también? La posible participación del sindicato. ¿Por qué? Porque si no logramos determinar con certeza al 100% que esta persona es autora, responsable de la comisión de un hecho delictivo o al menos en el grado de complicidad, no vamos a poder obtener una sentencia. Y si no logramos demostrar, entonces lo más seguro es de que sea una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque vámonos a derecho romano, allá cuando Ulpiano decía que es preferible, que para el Estado es preferible ver a un culpable libre que a un inocente preso. Aunque esto, si nos vamos al derecho romano y allá a la historia, no aplicó para nuestro Señor Jesucristo. Pues es un tema de analizar también muy profundo, ¿verdad? Pero no compete a esta clase. Y una vez que se haya logrado determinar la participación, obtener una sentencia condenatoria, pues lograr la ejecución de la misma. Seguimos con lo que ya hemos visto antes. Artículo 20 Código Penal. Lugar del delito. Aquí, como yo les he dicho, es el fundamento de la escena del crimen. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Por ejemplo, en el caso donde hubo las 4 detenciones ayer por la muerte de la madre y de la hija, ¿dónde se va a considerar el lugar del delito? ¿Cuál va a ser la escena del crimen? Porque recordemos, vámonos también a un poco a nuestras clases anteriores, la escena primaria, la escena intermedia y la escena secundaria. ¿Dónde encontraron a las víctimas? Bueno, las encontraron en un lugar muy lejos de su casa, diferente de su habitación. Las encontraron en un lugar donde no fueron privadas de la vida, donde no las mataron. Ese podría considerarse una escena. Pero en el caso de que ellas las hayan sacado de la casa, no estoy diciendo que así fue porque no tengo detalles, no tengo pormenores del caso. Y así si los tuviera no podría decirlos. Pero en el caso, por ejemplo, de que ellas las hubieran sacado de la casa, porque hablan de secuestro también, va. Entonces las privaron de su libertad, de su locomoción, al sacarlas, no sé, bajo amenazas, bajo intimidaciones, o no sé, como las amarraron y las llevaron vivas a otro lugar. La casa es considerada también un escenario del crimen, un lugar de los hechos. Y otro lugar, un tercer lugar que no sé si existe o fue en un vehículo o fue en la misma casa donde les quitaron la vida. Cada uno de esos 3 lugares, como mínimo, van a ser considerados escena del crimen. ¿Por qué? Porque el código establece que el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte. Este caso es distinto, porque distinto del que les conté de los taxis, de los bicitaxis. ¿Por qué? Pues en los bicitaxistas, toda la escena del crimen, todos los hechos ocurrieron en un mismo punto. O sea, ahí no hay pierde. Esa es una escena un tanto sencilla. ¿Por qué? Pues porque ahí quedaron los bicitaxis, ahí empezó la discusión, ahí empezó la agresión ya más violenta, ahí fue la aprehensión porque el señor no se fue, se quedó ahí esperando a que llegara la policía y ahí quedó la víctima. O sea, ahí quedó esperando a que llegaran los bomberos, que le dieran la ayuda necesaria y el traslado a un centro asistencial. Es única, es una escena única. Ahí se dio todo. Distinto de la madre y la hija, que por lo menos hubo 2 o 3 lugares distintos. ¿Y qué tal si fueron haciendo estaciones? O en el caso de secuestros donde la víctima no le dan muerte, donde buscan una entrega de dinero o una entrega de algo, un canje, para poder dejar a la persona en libertad. ¿Cuál es el modus operandi de los secuestradores? No mantienen a su víctima en un solo lugar. O sea, están en un constante cambio. Y la cambian de casas, o de fincas, o de cuevas, o de campos, con tal de que no encuentren o les sea difícil a la policía o a los familiares encontrar a la persona. En cada uno de los lugares donde estuvo retenida en contra de su voluntad, va a constituir una escena del crimen. ¿Ya?
o bien también en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Grupos de procesamiento del crimen. Eso ya lo vimos nosotros, son los DICRIS. Lo constituye el grupo de técnicos para el procesamiento de la escena del crimen, que incluye la función de planimetría, embalaje, documentación fotográfica, video, filmación, entre otras que el fiscal a cargo requiera. Ya vimos que, ¿para qué sirve la planimetría? ¿Aunque nos va a poder orientar un croquis de un escenario criminal? ¿Cuál es la importancia del embalaje? La documentación fotográfica y videofilmación, entre otras que el fiscal requiera. Bueno, y la verdad yo solo esas conozco. Pero no debemos confundir el grupo de técnicos que van a procesar una escena del crimen con el grupo de investigadores. Son dos, si bien es cierto, pertenecen ambos grupos a una misma entidad que es el Ministerio Público, o bien puede haber un tercero que pertenezca a Policía Nacional Civil. Ambos o los tres van a realizar actividades distintas. El grupo de técnicos solo recolecta los indicios, mientras que los investigadores van a ir a recolectar información, van a ir a recolectar datos que le van a permitir, junto, en concatenación con los indicios recolectados, que entregarlo al fiscal y que el fiscal pueda encontrar esa verdad histórica o esa verdad material, las circunstancias en que se cometió un hecho delictivo. Esa es la importancia del grupo de procesamiento de escena del crimen. Pregunto yo, ¿puede el fiscal o el auxiliar fiscal trabajar una escena del crimen solo él, sin el grupo de procesamiento de escena del crimen? ¿Puede hacerlo? O sea, ¿tiene esa competencia el fiscal? Digamos, yo soy fiscal, pero no tengo grupo de ICRI, no tengo investigadores, y urge que se trabaje la escena del crimen. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Sola yo? Que me diga, mire, fíjese que no hay grupo DICRI disponible, pero le podemos conseguir una caja con todo el equipo necesario. Lléveselo, vaya usted a trabajar. Ya, claro que lo puede hacer. Se supone que el Ministerio Público es único e indivisible. El mismo trabajo podemos hacer todos. Y sobre todo el auxiliar fiscal. Por eso debe de tener ese conocimiento de cómo se hacen las cosas, para qué sirve lo que se está haciendo. No solo es de llegar, yo soy el que dirige aquí, yo soy el que manda. No, tiene que saber por qué está ahí, cuál es su función. Y en el caso de que no haya alguien, él entrar a batear, él hacerlo. Yo recuerdo mucho un caso, la verdad no recuerdo en qué año fue, pero el entonces fiscal general era el licenciado Juan Luis Florido, y él iba pasando por una de las calles cuando hubo una balacera y murió una mujer, le dieron muerte a una mujer. Una mujer. O sea, tal vez ha sido más común que la muerte de hombres, no sé, se ve con más, no sé, más naturalidad eso, porque a veces se puede pensar que el hombre es más agresivo, más violento, distinto de la mujer, aunque también hay mujeres agresivas y violentas, pero se reprocha más la muerte de la mujer. Y él en ese momento llamó y dijo, por favor, que vengan los equipos a trabajar porque hay una mujer muerta aquí. ¿Y por qué sabe que es mujer? Pero nadie le preguntó a él, ¿verdad? ¿Cómo sabía que era mujer? Porque pues las fotos que andaban circulando ya tenía ella la manta de los bomberos encima. Decía, ¿cómo supo que era mujer? Entonces, el aire movió un poco la manta y se veía la mano. O sea, era evidente que era una mano femenina. Por eso dice que es mujer. Pero no habían grupos disponibles. Hubo un tiempo en el que el Ministerio Público ya no se daba abasto para trabajar las escenas del crimen. Era demasiado, muchos muertos. Y el territorio que se debía de cubrir era muy grande. Entonces, bueno, váyase usted, auxiliar fiscal, al menos en lo que termina un equipo, acordone el área, vaya con la policía, empiece a tomar datos, pero no toque el cuerpo. Bueno. Entonces se fue la persona,
pero si le hubieran dado un equipo para trabajar, hubiera tenido que hacerlo. Desde la ubicación de los indicios, el embalaje de los indicios, la ficha necrodactilar de la víctima, las pertenencias personales de la víctima. Un gran trabajo, es demasiado lo que lleva el procesamiento de la escena del crimen. Y por favor, como les he venido diciendo, no hay que confundir el trabajo que hacen los técnicos recolectores con los técnicos investigadores. O sea, son funciones totalmente diferentes. Bueno, vamos a ver las etapas de la investigación criminal. Aquí ya cambiamos un poquito. ¿Cuáles son las etapas que considera la doctrina de la investigación criminal? Bueno, primero la evaluación y análisis de la evidencia física de la escena, pero una evaluación no científica, no profunda. Un análisis de la evidencia física de la escena. Bueno, ¿qué voy a encontrar en la escena que estoy viendo? Recordemos que hay que ver, hay que oír, hay que oler lo que hay en el escenario criminal. Evaluar. Primero vamos a ver si corremos riesgos, si estamos en un lugar seguro. Vamos a analizar. Hay indicios de casquillos de arma de fuego, proyectil de arma de fuego. Hay casquillos. Supongo, si no he visto el cuerpo, que le dieron muerte por proyectil, heridas por proyectil de arma de fuego. Pero ¿qué pasa si hay casquillos y la víctima murió estrangulada? Y si fue estrangulada, ¿qué pudo haber pasado? O murió por lesiones provocadas por arma blanca, porque hay un casquillo, o porque hay un cuchillo, si aquí hay un proyectil. Todo eso lo tiene que analizar usted en el momento, o se tiene que analizar en ese momento. Luego, la evaluación y análisis de archivos relacionados al caso o a la persona. ¿Qué significa esto? Esto nosotros le decimos perfilar a la persona, a todos los relacionados al caso. Perfilar a la víctima, perfilar al sospechoso, al victimario, si es que tenemos el dato, si es que tenemos el nombre, y si no, por lo menos perfilar a la víctima. ¿Por qué? Porque es importante. A veces las personas o la familia dicen, pero ¿por qué está investigando a mi familiar si él es el fallecido o él es la víctima? Sí, pero de ese perfil que voy a sacar, ese me va a permitir establecer más o menos qué comportamiento tenía. Y si era tal vez una persona tranquila, ¿quién pudo haber tenido tanto deseo de quitarle la vida, de herirlo, de robarle, de quitarle cierto bien? Ahora, distinto de si era una persona agresiva. O sea, entonces me abre la puerta a más posibilidades. O si pudo haber sido pasional, si era una persona muy enamorada, le gustaba tener muchas mujeres, o era muy dada a los amores, decía mi abuelita, o muy dado a los amores, pudo haber sido un crimen pasional. Es importante también perfilar no solo al victimario, sino también a la víctima, o incluso a veces al círculo familiar. ¿Por qué? Porque vemos que los grupos de la delincuencia organizada muchas veces cobran venganza, como dicen ellos, ¿verdad? Donde más duele. Se van con la familia, esposa, hijos, padres. Entonces hay que ver también, hay que perfilar a toda la familia, a todos los relacionados al caso. Viene también, como etapa de la investigación, los interrogatorios a testigos, víctimas y sospechosos. Como les decía yo, hoy por hoy la prueba reina ya no es la testimonial, aunque si lo vemos desde la perspectiva del colaborador eficaz, según la ley contra la delincuencia organizada, podría ser en algún momento, para esos casos específicos, sí, la prueba reina del testigo. Hoy por hoy, así como lo están trabajando, sí, para ellos, en los casos donde hay colaborador eficaz, es la prueba testimonial su prueba reina. Pero hay que hacer interrogatorios a testigos y hay que hacer interrogatorios muy cuidadosos. Recordemos de que podemos hacer preguntas capciosas. Ya nos permiten hacer, no, perdón, sugestivas. Pero no podemos hacer preguntas capciosas ni impertinentes. No podemos salirnos de nuestra hipótesis criminal.
¿Por qué? Porque si imagínense que están ustedes en un proceso de violencia contra la mujer y usted es el abogado defensor y en algún momento le quiere preguntar a la víctima, disculpe señora, ¿usted consumía bebidas alcohólicas? Objeción, le van a objetar rápido. ¿Qué tiene que ver que la mujer consuma bebidas alcohólicas en un caso de violencia contra la mujer? Y tal vez dirán ustedes, bueno, pues tal vez ella provocaba o llegaba ebria o descuidaba las tareas de la casa por irse no sé, a juntar con sus amigas, a echar un vinito, un whisky o una cervecita. Y pues ni modo, pues por eso está así, aquí. O sea, no justifica. Nada va a justificar la violencia contra la mujer. Nada, 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 nada. Entonces, esas preguntas impertinentes no tienen que formularse, ni capciosas. ¿Cuál es la pregunta capciosa? Aquella maliciosa, aquella que lleva detrás de sí como que ese deseo de confundir al testigo. Antes ni siquiera las sugestivas eran válidas. Antes el interrogatorio en el área penal era tan formal como lo es en el área civil. Cuando ustedes hagan sus plicas, o yo no sé si en su práctica, en el proceso que están trabajando, alguno de ellos, de los casos, adjunta plica o lleva inmersa una plica. ¿Cómo se formulan las preguntas en el área civil o en el área familiar? Diga al absolvente si trabaja en tal lugar, o diga al absolvente si gana tanto, o diga al absolvente si ha dejado de cumplir con sus obligaciones. Muy formales. Era muy difícil también formular preguntas a los testigos, a las víctimas o a los sospechosos. Entonces, sugestivas, ¿cómo? Diga el testigo cuando, ni siquiera podía decir si recuerda qué ocurrió el 5 de octubre del año 2020. Porque en ese sí recuerda, ya le estaba sugiriendo a usted que sí recordaba. Entonces, objetaba cualquiera de los sujetos procesales. La pregunta es sugestiva. Reformule, con lugar la objeción, reformule la pregunta. Y de tanto de verdad uno se quedaba y ya no sé cómo preguntar. Pues diga al testigo qué recuerda de los hechos ocurridos el 2 de octubre del año 2018. Pero de verdad, costaba en el momento, porque todo proceso penal es oral y se va desarrollando en ese preciso instante. No puede decir usted, voy a llevar mi listado de preguntas, porque usted no sabe con qué le va a salir el testigo, o al menos su propio cliente, que puede creer usted que ya lo preparó muy bien. O sea, en ese momento se le olvidó todo y le reformuló su dicho, y entonces por lo mismo, las preguntas que ya uno lleva listas no sirven. Va preparado, más o menos tenga idea de qué va a preguntar, pero no está escrito en piedra que ese interrogatorio le vaya a servir. Y no es lo mismo preguntarle a un testigo, interrogar a un testigo, que interrogar a la víctima y a un sospechoso. Cada uno de ellos tiene su propia manera de preguntar. ¿Por qué? Porque el rol que jugaron dentro de los hechos es distinto. ¿Y qué pasa si su testigo es un niño? ¿Qué pasa si su víctima es una niña? No le puedo hacer a usted las preguntas de la forma igual que un adulto. A ver, muchachito, ¿qué te pasó? A ver, muchachito, ¿es cierto? O nena, mira, ¿es cierto lo que tal cosa? ¿Por qué estás diciendo eso? O sea, no puede. Recuerdo mucho que en uno de los casos que tuve por violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en forma continuada, en un juzgado de femicidio se iba a llevar a cabo una declaración en anticipo de prueba. La niña tenía 12 años, creo yo, y me llama el juez que controlaba el expediente, el caso, y me dijo, licenciada, me dijo, disculpe, usted, yo creo que les conté eso, usted ya hizo, ya habló con su víctima, sí, ya, es una niña, sí, sí, ya, sí, señor juez, ah. ¿Sabe usted qué es el rapport? Sí, sí, sí. ¿Qué es el rapport? Y yo no sabía. Pero le iba a decir a él que no. Y me dijo, y le dije, el rapport es, ¿cómo le digo? Entonces me dijo él, es ese rompimiento del hielo entre quien interroga
¿Y quién debe responder? El rapport aquí tiene que ser más cuidadosa usted, porque es una niña. Ah, no, le dije, sí, eso sí. Sí, no tenga pena, ya está. Es como ganarse la confianza de quien va a declarar, de la persona que va a contar. Ese interrogatorio tiene que ser muy cuidadoso, no tiene que ser, aparte de que capcioso, sugestivo, no tiene que ser estigmatizante. No tiene, ay, ¿y usted por qué se vestía así? O sea, está estigmatizando a la víctima. ¿O usted por qué se comportaba de esa manera? No puede. O sea, yo siento que todo el proceso, el interrogatorio es lo más complicado. Sobre todo cuando son víctimas de delitos sexuales o cuando son víctimas, cada quien asimila las cosas de diferente manera. A veces hay testigos, hay familia que presencia cómo asesinaron a su núcleo, a miembros de su núcleo. Y es chocante para ellos esa situación. Entonces, o borran ese momento eh, trágico, ese momento de tragedia, o sencillamente lo bloquean o lo recuerdan por pausas. Y no digamos el sospechoso. O sea, el sospechoso no se le puede preguntar de una forma, no sé, muy enojada, muy inquisitiva, porque entonces le está vulnerando, le está violando su derecho de defensa. O le está violando el debido proceso y eso puede traer abajo todo el caso. El interrogatorio es muy complicado, es muy difícil. Vamos entonces, continuemos con las etapas de la investigación criminal. Información obtenida por confidentes. Toda la información que se obtenga por confidentes tiene que ser verificada, tiene que ser comprobada. Hablábamos en el caso del colaborador eficaz, que debe comprobarse, debe probarse, debe demostrarse en determinada etapa del proceso que lo que está diciendo es cierto. O bien, destruir ese dicho y decir, no, lo que él dijo es mentira. ¿Por qué? Porque aquí está este libro donde establece tal cosa. No es cierto. Entonces, esa información que en algún momento el confidente le quiera dar, como su palabra lo dice, le quiera confiar, se tiene que demostrar, tiene que probar. Bien, también se puede dar la vigilancia y seguimiento a personas. Son los operativos que realiza, más que todo aquí en Guatemala, Policía Nacional Civil. Se sigue a las personas. ¿Para qué? Para ver si lo que ya se ha venido recopilando o se ha venido obteniendo es cierto. Si se puede, por así decirlo, rematar con el seguimiento a las personas. Y hay muchos trabajos que han dado buen resultado por la vigilancia y seguimiento a personas. No está vulnerando su derecho a la intimidad, no está vulnerando su derecho a la libre locomoción. No, 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 ahí no se viola ningún derecho. Es una vigilancia y seguimiento sin invadir esa privacidad de la persona. Muchas veces llegaban allá con nosotros y decían, fíjese licenciada, que ya sé dónde vive la persona, el sindicado, así que por favor aquí ya tendremos la solicitud de allanamiento, inspección, registro y secuestro y orden de aprehensión. Que por favor pida la orden de aprehensión, ya tenemos perfilado al sospechoso, sabemos dónde vive. Ah, ¿de verdad? ¿Y por qué sabe dónde vive? Le dimos seguimiento. Y así lo rendían en el informe. En seguimiento a la vigilancia de la persona fulana de tal, se ha logrado determinar lo siguiente, que reside en tal lado, contador tal, dirección tal, hijo de tal, fulano de tal, DPI tal, o sea, vamos al primer paso, al segundo paso, perdón, de esta etapa de la investigación criminal. El perfil, han perfilado a la persona. La vigilancia y seguimiento les permitió llegar a ese perfil exitoso. Luego viene la recopilación de información y formulación de hipótesis. Esto lo puede hacer usted en el momento en que está trabajando la escena del crimen. Y una vez que esté resuelto el caso,
pues un reporte detallado al fiscal. Por eso hay diferentes tipos de informes. Informe de 24 horas, informe de 48 horas, informe preliminar, en seguimiento al informe preliminar, informe definitivo. Hasta ahí. O sea, no va a haber solo uno, al menos aquí. Se dan en delitos contra la vida, era obligatorio el informe de 24 y el de 72 horas. Para ver qué de estas etapas de la investigación criminal había dado un fruto exitoso. ¿Qué tanto lograron hacer en 24 horas? No mucho, bueno, démosle más. ¿Qué tanto lograron hacer en 72 horas? Ah, bueno, no logró mucho, démosle un tiempo más. Otro preliminar, un mes. ¿Qué hay en un mes? ¿No ha logrado nada? Bien, fíjese que ya vamos. Ah, bueno, entonces está bien. Espero la ampliación de este preliminar para que después venga el definitivo. ¿Para qué? Para poder resolver el caso. Para poder tener sustento de poder llegar con un juez contralor y decirle, aquí está el informe de Policía Nacional Civil, concatenado con el informe que me realizaron los investigadores del Ministerio Público, en donde establece tal cosa. Por lo que con todo respeto solicito que se autorice la orden de aprehensión del señor fulano de tal, quien se identifica tal, quien puede ser habido en tal lugar, girando los oficios correspondientes. Y asimismo, que se autorice el allanamiento, inspección, registro y secuestro de la evidencia que pueda haber relacionada al hecho, o bien en casos de flagrancia, pero el juez le resuelve que en casos de flagrancia debe procederse como la flagrancia. Entonces, el secuestro de objetos que tengan relación con el hecho investigado. Y aparte de buscar objetos relacionados con el caso, lograr hacer efectiva la orden de aprehensión. Ahí es donde usted va a reventar su caso, como le decimos nosotros. Pero si usted es abogado defensor, se tiene que preguntar cómo fue que la fiscalía llegó a este punto. ¿Cómo logró reventar el caso? ¿O cómo logró resolver el caso, diciéndole de una forma más técnica? ¿Qué etapas de la investigación criminal cumplió o realizó? ¿Y quién las hizo? ¿Cómo las hizo? ¿Era idónea la persona? ¿Qué preparación tenía? ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en la policía? ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en el MP? ¿Qué capacitaciones ha recibido? O sea, si usted es abogado defensor, lo que tiene que hacer es destruir este reporte o este informe criminal y destruir, jurídicamente hablando, ¿verdad? No va a irse a matar a la persona, sino que destruirla en cuanto a su dicho o en cuanto al trabajo que realizó en el caso concreto. Factores que influyen en el esclarecimiento de un caso. Por muy parecida que sea la escena del crimen, cada una tiene su manera de trabajarlo. Aunque vemos que la hipótesis preliminar y el plan de investigación son los mismos en cada caso. Pero le va a ayudar mucho a resolver su caso dependiendo de qué tipo de delito sea. O sea, un delito informático es más difícil, lleva más tiempo de resolver. ¿Por qué? Porque pues hay que obtener el equipo, hay que obtener la dirección IP, hay que obtener, no sé, más cositas, diría mi amigo, así más complejas. Distinto de un homicidio. Un homicidio que está viendo usted ahí el cuerpo, tiene a la vista los indicios, que se los está llevando de momento, que es usted quien está diciendo qué quiere de ese lugar. Pero si ni siquiera sabemos qué queremos del lugar, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, tiene mucho que ver qué tipo de delito es. En el caso, yo siempre he dicho que es mucho más complicado resolver una agresión sexual que una violación sexual. ¿Por qué? Porque en la violación sexual sí hay indicios, sí quedan rastros en el cuerpo. Si no hay fluidos corporales, pues sí va a haber una afectación en los genitales de la víctima. Pero una agresión sexual no le deja rastro, difícilmente le va a dejar rastro. ¿Vieron ustedes en las noticias de las niñas que Procuraduría General de la Nación rescató a 2 bebés, una de año 8 meses y la otra de 6 meses, creo yo? ¿Por qué? Porque estaban contagiadas de sífilis. Y esta es una enfermedad de transmisión sexual.
podríamos creer, así a priori, que pudo haber ocurrido tal vez, pues bueno, alguien sí se las contagió así directamente. O como dijeron en las noticias, al momento del parto, si la madre está contagiada, también contagia a los hijos. Puede existir ese riesgo. Tomando en cuenta que son bebés, que ambas son bebés. Una no supera los 2 años y la otra no supera el año de edad. Puede ser que al momento del parto la madre las haya contagiado. Entonces, ¿cuál era la afectación? Si la madre fue la que las contagió, no fue una tercera persona que tuvo el contacto físico con las bebés. Entonces, ¿por qué se las llevó PGN? ¿Por qué tuvo que intervenir el Estado en el rescate de estas niñas? Bueno, pues las noticias indicaron que la madre se negaba a que las niñas fueran sometidas a un tratamiento médico para poder curarse de la sífilis. Esa fue la afectación, el derecho humano de la salud de las niñas, esa protección, tal vez por desconocimiento, tal vez la madre pensó de que no era para tanto, la madre es relativamente joven, tal vez ni siquiera la madre supo que tenía esa enfermedad. Entonces, ese tipo de delitos, cada acción es diferente y cada hecho trae su grado de complejidad. Algunas van a ser resueltas más rápido. También es determinante para poder resolver un caso o esclarecer el caso, el lugar donde se cometieron los hechos. Encontrar la escena primaria. Pero no siempre es posible encontrar ese lugar exacto de comisión del delito. No como vuelvo al caso de los visitaxistas. Ahí estaba, sin lugar a dudas. No había pierde, diría mi mamá. ¿Dónde ocurrió el hecho? Pero en el caso, vuelvo al caso de la madre y la hija. ¿Dónde las mataron? ¿Dónde fueron ellas golpeadas, torturadas, hasta quitarles la vida? Quedaba en, no sé si tal vez ya lo tiene la fiscalía, pero dicen que el caso está bajo reserva. Lo poco que las noticias dicen es donde uno se va haciendo su hipótesis criminal preliminar. Tiene mucho que ver la hora de los hechos también. No es lo mismo procesar una escena de día que de noche, o no es lo mismo procesar una escena con luz natural que con luz artificial. Aunque en total oscuridad y luz artificial, pues prefiero la luz artificial. Todo eso le va a ayudar. Los recursos disponibles. ¿Qué tanto va a tener usted a su disposición como fiscalía? Hay casos muy mediáticos. Los hemos visto en la prensa, en la televisión, en los medios digitales, que por lo mediático del caso cuentan con todos los recursos disponibles. Pero pregunto yo, ¿por qué no tiene eso cada uno de los casos? Porque no todos los casos son trabajados iguales. O sea, ¿dónde queda la igualdad que establece la Constitución Política de la República? La igualdad en derechos, la igualdad en acceso a la justicia. Todos quieren que su caso sea resuelto, pero no a todos les asignan los recursos disponibles necesarios. Tiene que ver mucho la cooperación ciudadana. Eso sí es determinante. Tiene que ver el tiempo que se le dedique al caso. Yo aquí le puse doble asterisco a tiempo que se le dedique al caso. ¿Por qué? Porque incluso han creado fiscalías especiales para investigar un caso en específico. O sea, tienen las 24 horas del día para poder trabajar un caso en específico. Distinto de otras fiscalías que tienen 24 horas del día para poder investigar, no sé, 20 casos específicos. Y que al siguiente día o a los siguientes 3 días va a recibir otros 20. Entonces, las 24 horas ya no van a ser para investigar 20, sino 40. Y al mes habrá recibido 120. Entonces, esas 24 horas del día se van a dividir en estos 120 procesos. Distinto de la Fiscalía Especial que va a investigar un solo caso. O por lo menos 5 casos. Este caso es muy especial. Vamos, que lo investigue una fiscalía específica. Y aún así, con eso,
no logran resolver el proceso. Vemos el caso aquel que han hecho, pero no sé, ¿cómo se le llama eso cuando hoyos, le digo yo, han excavado en toda la República y no encuentran nada? O sea, es una fiscalía especial para investigar un caso. Lleva años investigando el caso. Y no es que yo menosprecie porque conozco a los compañeros que trabajan, sé que son muy capaces, sé que son muy, muy honrados, muy decentes, muy entregados a su trabajo. Pero si no lo resolvieron en un año, no lo van a resolver ahorita. Y lleva ya 10 años, creo que hasta prescribió. Ya el sindicado murió, la otra persona ya cumplió su condena y no encuentran el cuerpo de la víctima. Pero tienen a su disposición todo el tiempo todos los recursos. Tal vez ahora ya no tanto, porque antes tenían, por ejemplo, 5 personas para investigar el caso, 5 auxiliares fiscales. Ahora ya les quitaron 2, les quedan 3. Pero igual, para investigar un solo caso. A estas alturas yo siento que se debe trabajar igual en todos los procesos. ¿Por qué? Porque todas las personas desean que su caso sea resuelto. Quieren justicia. ¿Por qué no ser sinceros con la persona y decirle, mire, ya, usted le consta que ya trabajé en todo? No encuentro, ya topé. No, también hay derecho a decir eso. No todos los casos se van a resolver. Y no solo este caso merece todo el tiempo del mundo. También hay otros muy importantes, porque también se perdieron vidas, también se perdieron bienes, también se perdió dinero, carros, casas. Entonces, factores que influyen en el esclarecimiento de un caso, tiempo que se le dedique al caso, sí y no, sí y no, porque si ya lleva 5 años investigando lo mismo y no encuentra, ya hizo excavaciones, esa es la palabra, ya hizo excavaciones en todo el territorio, o no hay departamento que se haya quedado sin una excavación, o municipio que se haya escapado de una excavación, no va a encontrar más. No es que sea pesimista, pero es obvio que ya no lo va a encontrar. No pueden perder tanto tiempo en un solo caso. O está bien, tenga todos los recursos, tenga todo el tiempo, pero le doy el plazo de 3 meses para que resuelva el caso. Después de 3 meses, usted no lo logró resolver, ¿qué dice la doctrina? ¿Qué dicen las series de televisión? 72 horas, son preliminares, 72 horas. No logró usted recabar toda la investigación que consideró, menos después de 5 o 6 años, ¿verdad? Vamos también, entonces, influye mucho la actitud y aptitud del investigador. Nosotros, cuando éramos jóvenes, digamos, estamos recién entrados al MP, teníamos un compañero que ya en paz descanse. Él decía, no es que yo hable mal, pero es que él siempre decía, llegaba a la escena del crimen, no hay nada, hombre, no hay nada, aquí no hay nada. Y a veces era una escena que tenía un montón de casquillos, un montón de indicios, había carro, había cuerpos, y él siempre decía, no, hombre, no hay nada, no hay nada. Era su dicho, no hay nada. Decía, ¿cómo no va a haber nada? Hay cuerpos, mira, decía, ¿cómo dices que no hay nada? Hay 3 cuerpos, hay un carro, hay droga, hay no sé qué más. No, hombre, no hay nada. Pero él lo decía para que uno se enfureciera, ¿verdad? Porque de verdad molestaba que uno muy afanado, uno muy estresado, bien, no, hombre, no te estreses, no hay nada. Era su decir, ¿verdad? No hay nada. Y así quedó de generación en generación, diríamos. Eh, Cuando ahora hay algo muy complicado, muy complejo, los que lo conocimos, no, hombre, como diría fulano, ahí no hay nada, no te preocupes. Y aunque uno vea que está todo, pero súper mal, ¿va? Tiene mucho que ver la actitud y aptitud del investigador. Y ojo que esto aplica no solo para el trabajo en una escena del crimen, aplica en todo. Veamos entonces, ¿qué es la víctima? Porque hemos hablado de la escena del crimen. Ay, ustedes están bien poquitos conectados ahora, ¿por qué será? ¿Por qué no me habían dicho que estoy despeinada? Bueno, la víctima. El cuerpo de la víctima ofrece innumerables indicios para comprender lo acontecido en el presunto hecho delictuoso investigado. Dichos indicios, descritos, fijados y analizados, se convierten en material probatorio. El cuerpo de la víctima es un indicio también, pero no solo un cuerpo sin vida, también un cuerpo vivo.
un cuerpo que todavía siente y que va a ser sujeto y sometido a diferentes pericias, le va a ofrecer mucho. En el caso de que sean lesiones, que sea un cuerpo herido, como el que les comenté del visitaxista, seguro el médico forense ya se constituyó al lugar, vio su historial clínico, si pudo ver, pudo tener acceso al cuerpo, se acercó, lo vio, es congruente las heridas que veo físicamente con las heridas que describe el historial médico, el expediente médico. Entonces ya hago mi peritaje. Le está diciendo qué pasó. Le está siendo congruente con aquel antecedente que ya se tiene, que fue herido con una navaja por una persona. Ah, sí, las heridas son compatibles con arma blanca. No va a decir que fue una navaja, fue un cuchillo, pero sí con arma blanca. Entonces ahí tenemos que irnos a la ley de armas y municiones para poder ver la clasificación de armas. ¿Cuáles son armas blancas? ¿Cuáles son armas de fuego? ¿Cuáles son las permitidas? ¿Cuáles no? No lo vamos a ver ahorita. Pero la importancia de estos indicios, de recolectarlos del cuerpo de la víctima, es porque una vez que sean analizados, o sea, ya vemos que tienen que ser descritos, tienen que ser fijados, documentados, embalados. Y una vez que se cumpla con todo este protocolo, remitirlos al INASIF para que sean ellos quienes los analicen, aplicando esos conocimientos científicos. ¿Para qué? Para que esto se convierta en material probatorio en el debate, o en cada una de las etapas procesales que sufra todo el expediente, que deba pasar todo el expediente. Entonces, la víctima también le va a hablar, también le cuenta qué fue lo que pasó. Si está viva, le va a decir de viva voz, pues fíjese que yo andaba y tal cosa, esto pasó. Si va a variar un poco su versión, o mucho, la va a variar mucho, igual se va a dar cuenta de que lo que está diciendo no es congruente con lo que presenta. O como en el caso de que sea un cadáver, pues también le va a decir qué fue lo que pudo haber ocurrido. El cuerpo de la víctima es importante para poder buscar y encontrar los indicios. Vemos aquí las clases de daños, pero aquí lo vamos a ver desde la perspectiva de la víctima, no de los daños ya en el proceso penal, el daño cesante y el daño emergente que deriva de esa reparación digna. No. Aquí vamos a ver los daños que sufre en sí la víctima. Existen 3 clases de daños que se pueden ocasionar por la comisión de un delito. ¿Cuáles son estos daños? El daño físico aplicado sobre los objetos. Por ejemplo, un carro, una mesa, un televisor, un garrafón de agua salvavidas. Los objetos materiales también sufren daños. Otro daño, el daño corporal sobre la integridad física, lo que vemos en el cuerpo, o el daño moral, que se supone el daño en la esfera psíquica. Ese daño que no se ve, ese daño que no se expresa tan rápido en algunas ocasiones. Por ejemplo, me hace recordar esto el tema de mi tesis de maestría. El peritaje psicológico desde la perspectiva de los derechos humanos en los delitos de violación. ¿Y por qué quise trabajar yo ese tema en ese entonces? Porque pues mi experiencia me decía que en los delitos de violación sexual únicamente se trabajaba el peritaje médico forense, el daño físico. Pero ¿y entonces dónde quedaba el daño moral, el daño interno, el daño del espíritu, del alma, le digo yo? En las víctimas. ¿Quién lo mira? ¿Quién lo cura? O hay que mire usted, que mire la víctima cómo sale, pues hay que ya está grande que lo sobrelleve. No, o sea, es necesario demostrar que también existe un daño moral, un daño interno, un daño mental, como dice aquí, que supone daño en la esfera psíquica. Entonces, estas son las clases de daños desde la perspectiva de la víctima. Daño físico aplicado sobre los objetos, daño corporal sobre la integridad física y el daño moral que supone daño en la esfera psíquica. Vamos. En los casos investigativos donde interviene el médico, suele ser el primero en aportar evidencias sólidas que pueden convertirse en material probatorio.
digamos que se está trabajando la escena del crimen, bueno, se está recolectando, pero el médico forense que está evaluando a la víctima, es el, también directamente él va a recolectar indicios que se van a convertir más adelante, como aquí lo indica, en el material probatorio. Antes de eso, los investigadores cuentan con pocos elementos valederos. ¿Por qué? Porque no tenemos una prueba científica. Por ejemplo, algunos indicios podrían atribuir la caída de la víctima al estado de ebriedad. O sea, vamos a una escena y vemos a una persona que pues la gente nos refiere que tomaba, tenía una semana de estar tomando y pues que se cayó accidentalmente. Pero esto es lo que la gente nos dice. Lo vamos a saber, por eso dice aquí, hasta que un examen clínico no demuestre una concentración de alcohol en la sangre de la víctima, no se podrá hablar de una evidencia concreta. Médico forense va a extraer las muestras de sangre, las va a enviar al laboratorio toxicológico, Toxi lo va a analizar y va a decir, había tanto de etanol en la sangre, estos son los efectos que puede causar, o más comunes que causa este grado de concentración de alcohol en la sangre. Ah, sí, entonces sí era cierto. Sí, una muerte accidental. Pero no lo sabremos si no tenemos esas pericias ya más concretas. Esas pericias que realizan los peritos o los trabajadores del INASIF aplicando métodos científicos. El médico forense debe interpretar, usando la metodología científica, todos los indicios que le sea posible encontrar en el cuerpo de la víctima para llegar a pruebas irrefutables que ayuden a reconstruir el cómo, cuándo y quién del hecho investigado. O sea, el médico forense no va a saber quién lo hizo, pero sí con lo que él encuentre en el cuerpo de la víctima y que traslade al fiscal encargado del caso, él sí va a saber, va a tener elementos para ir verificando cómo, cuándo y quién pudo haber cometido el hecho. De esa forma, solo con el trabajo realizado por el médico forense se podrá tener certeza en los siguientes apartados. Bueno, aquí tomé yo algunos únicamente, porque así como hay diferentes tipos de delito, de homicidio, omisión grave de tentativa, omisión violenta, asesinato, femicidio, homicidio culposo, el resultado, el común denominador es el mismo, persona fallecida. Lo que va a cambiar son las circunstancias en que la persona falleció. Y aquí, por ejemplo, yo les puse la asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias. Esto lo va a determinar el médico forense. Y esa asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias puede ser accidental o puede ser intencional. ¿Por qué? Pues porque alguien le mete a la víctima algo obligado en la garganta y ahí pues va a morir. Distinto es, por ejemplo, si yo me estoy comiendo un jocote, yo le tengo mucho miedo a los jocotes o a los duraznos y me trago la pepita. Entonces, ahí se da una asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias accidental. O sea, no hubo una mano criminal. Pero eso lo va a establecer el médico forense. El auxiliar cuando va a ver el cadáver o el equipo de trabajo va a ver un cuerpo sin vida, pero no va a saber realmente qué fue lo que pasó. Tenemos también la asfixia mecánica por estrangulación, cuando ya es a propósito. La asfixia mecánica por estrangulación o la asfixia mecánica por ahorcamiento. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? O sea, nosotros no somos médicos. Asfixia por sumersión, asfixia por sofocación y confinamiento, intoxicación por monóxido de carbono, entre otras. O sea, si lo ven, todas son asfixias, pero de diferente forma. O sea, las circunstancias en que muere la persona le va a indicar, no a uno, porque uno, pues, su experiencia, su expertise, su pericia, son las leyes, es el ámbito jurídico, no el médico. Eso lo va a ver el médico forense. Y que aplicando ese método científico. Asfixia por mecánica por obstrucción de las vías respiratorias. ¿Qué es lo más común? Entonces, por eso me voy a detener un poco aquí. Es cuando un objeto atorado en la garganta es suficiente para evitar el paso del aire y provocar la muerte. Estos pueden estar situados en los orificios respiratorios, laringe, tráquea o en los bronquios. Se originan por causas patológicas, cuestiones naturales, ya nacimos así, como digo yo, con defecto de fábrica, accidentales, como les ponía el ejemplo de la pepita,
U homicidas, cuando ya alguien en forma voluntaria o intencional introduce algo en la boca, en la garganta de la víctima. Aquí tenemos una imagen de asfixia mecánica por estrangulación, o sea, se estrangula a la persona. Vamos a ver un poco de las técnicas de los indicios. La búsqueda o rastreo de indicios debe ser planificada, organizada, ordenada y sistemática, ejecutada coordinadamente, para no contaminar, alterar o perder indicios e información valiosa y no desperdiciar o duplicar esfuerzos. No se trata solo de echar un vistazo. Como les decía yo, mi compañero que decía, no, hombre, no hay nada. Y cualquiera dirá, no hay nada, no hay nada, vámonos. O sea, debe de tener ese cuidado. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. El método de búsqueda de evidencias en el lugar de los hechos dependerá de la naturaleza del ilícito y del lugar, de su extensión. También dependerá de la capacidad de observación, análisis e intuición de quien investiga, debiendo saber distinguir huellas, marcas e indicios propios del hecho, de los que fueron provocados por los curiosos, cuerpos de seguridad y socorro, así como los que fueron dejados para distraer la atención en otra dirección. Debe de tener ese cuidado de buscar y de distinguir si fue dejado a propósito, si fue dejado por los curiosos o fue dejado por el victimario. Se debe documentar todos los indicios encontrados. El fiscal debe hacer una valoración inicial y discutir con el equipo el tipo de rastro, indicio o evidencia que es posible encontrar o buscar de acuerdo al tipo de hecho y de escena. Debe planificar los métodos o técnicas de búsqueda y discutirlos con el equipo. Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente, por eso no me voy a detener tanto aquí. Entre los métodos de búsqueda más usuales se tienen el método de franjas o líneas, método de rejas o cuadrícula, método de espiral, circular o círculos concéntricos, sistemas de zonas, sectores o cuadrantes. Método de franjas o líneas. Es un método apropiado para áreas alargadas como zanjas o carreteras. Uno o más investigadores trabajan desde un punto conocido hasta otro punto conocido. También este método es conocido de punto a punto. Excelente para las áreas boscosas. Método de rejas o cuadrícula. Este método es parecido al de franjas. Brinda doble cobertura al cubrir en dos direcciones, de norte a sur y este a oeste, como disponga ya el encargado del caso. Se suele usar en áreas más restringidas para localizar objetos más pequeños, así como en la antropología forense. Método de espiral, circular o círculos concéntricos. Se realiza la búsqueda de izquierda a derecha o viceversa. Se comienza en el centro y se va girando en torno a un punto fijo, extendiendo el radio de búsqueda en la siguiente pasada o viceversa. En lugares abiertos se inicia la búsqueda dirigiendo la vista de la periferia al centro, o sea, de afuera para adentro, en forma espiral hasta llegar al centro mismo del lugar de los hechos. También puede ser viceversa. Sistema de zonas, sectores o cuadrantes. Algunos lo consideran no como un método sistema, sino una forma de dividir un área. Es muy útil para enfocarse en áreas específicas. Se puede usar un grupo para revisar el sector A y otro para el sector B. Luego, cada grupo se desplaza a otro sector. Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Estaban contando de que se escucha entrecortado, pero la verdad mi señal de internet me dice que estoy bien. Siempre trato de controlar eso. No sé si tal vez sea el internet de ustedes. Bueno, estos métodos de búsqueda ya los habíamos visto anteriormente. Búsqueda de residuos de fulminante en manos. Este es utilizado para determinar el análisis por microscopía. Lo voy a decir bien. Microscopía electrónica de barrido. Para buscar ya los residuos de pólvora en las manos de las personas. ¿Cuáles son los componentes del disparo? Está el plomo, bario y antimonio. Plomo, bario y antimonio, si no estoy mal. Si no, el magíster en criminalística, que ya tenemos aquí como estudiante, me va a corregir. Pues como siempre digo, admiro a las personas que estudian y están en constante preparación. Así que
Esto es lo que busca esta prueba de barrido. Antes le decíamos búsqueda de fulminantes. Es para poder determinar si la persona estuvo vinculada a un ambiente de disparo. Vamos a las huellas dactilares o lofoscopía. Es lo que vamos a encontrar en una escena del crimen. Constituyen uno de los principales indicios para establecer nexos directos entre una persona y la huella encontrada en la escena de los hechos, sobre el arma homicida o sobre el cuerpo de la víctima. Esto es lo que va a buscar las huellas lofoscópicas, las impresiones dactilares. Aquí tengo el modelo de una. Cuando una huella se encuentra así, una impresión dactilar se encuentra así, dice uno es perfecta. Pero hay veces que dependiendo de la superficie o el polvo, no son tan útiles, pero igual se tienen que documentar. Huellas por impresiones de molde. Se forman por presión cuando el dedo toca superficies relativamente blandas. Se suelen encontrar en ceras, alquitrán, jabón, goma suave, comestibles como la mantequilla, o así también como superficies pegajosas. Huellas visibles. Este tipo de huellas se forma cuando el dedo está cubierto con alguna sustancia que se traslada a la superficie que se toca. Es el caso de una mancha de sangre, grasa o mugre que contenga una huella. Huellas latentes. Son las más comunes en el lugar de los hechos. Se forman cuando el autor de un acto criminal toca la superficie de algún objeto y el sudor excretado por los poros se adhiere a la superficie dejando una impronta de las papilas dactilares. Son las más comunes. Son las que las personas cuando no utilizan guantes o cuando ya cometieron su acto y se lavan las manos, según ellos, como hemos visto en las series, en casos reales, se lavan sus manos ahí y según ellos que ya se lavaron bien y por cualquier situación tocan algo. Entonces, nuestra propia grasa corporal, nuestra humedad corporal natural va a hacer que nuestras impresiones queden en el lugar que tocamos. Por ejemplo, este vaso, yo no sé si ustedes logran distinguir, este vaso tiene rueditas, no es una superficie lisa. Si, obvio, yo estoy tocando aquí, entonces mis huellas latentes no le van a ser útiles a quien quiera analizar este vaso. Distinto si el vaso fuera liso, si no tuviera diseño. Es más fácil sacarlas de ahí. Pero ¿qué pasa con las huellas de un neumático? Bueno, este tipo de indicio permite la identificación del vehículo utilizado en la comisión del delito, en el caso de que haya un vehículo. Una vez establecida esta relación, se abre la posibilidad de relacionar el vehículo con el sospechoso. El molde es la mejor técnica para la fijación y preservación de la huella. Con el molde es posible analizar ciertas características que ayudarán a establecer el tipo de vehículo, peso aproximado y las características del neumático como elemento de comparación con el auto sospechoso. Aunque imagínense, así como nosotros que ya vemos aquí, ay, que si dejo huellas de mi carro, de las llantas de mi vehículo, después se las cambio. Entonces, hay que ver la mente criminal también, ¿verdad? O sea, yo si me voy a ir a cometer un hecho delictivo y llevo mi vehículo, después yo le cambio las llantas, o se las cambio antes. Le pongo unas viejas que no tengan... Aquí vamos a ver esta imagen. Que ya estén gastadas y que no dejen el patrón de la llanta en el lugar. Pero ¿qué pasa si encontramos una huella de este tipo en nuestra escena de los hechos? Bueno, vamos a verlo más adelante también junto con las huellas de zapatos. Huellas de zapatos. Una de las pruebas más importantes que se pueden extraer de un lugar de los hechos son las huellas, y no solo dactilares. Hemos venido viendo ya huellas dactilares, huellas de neumático, sino también las plantares, es decir, las marcas dejadas por los zapatos del delincuente. Pueden ser visibles, como las que dejan fijadas en la arena o tierra blanda. Las latentes también en el caso de haber sido dejadas en el piso de cemento o tapetes. Vemos que hay huellas latentes de manos y de pies también, las plantares. Siempre hablando de las huellas de zapato, usando las técnicas adecuadas es posible fotografiar e incluso sacar moldes. Este es otro motivo más para proteger el lugar de los hechos.
debiendo evitar las pisadas de curiosos que echarían a perder este tipo de pruebas. Suministran datos puntuales sobre la anatomía del individuo que las dejó. Cada cuerpo ejerce una presión diferente sobre el zapato y deja marcas muy, muy particulares. Cada quien tiene el pie, pues, de acuerdo a la anatomía de uno, o sea, es muy particular. Hay quienes que cuando caminamos, pues echamos un pie para afuera, o lo gastamos más de un lado, o gastamos más el pie derecho o el pie izquierdo, o hay personas que lo gastan de la punta, otros que de la tapita. O sea, son características muy específicas de cada persona. Y eso es lo que va a permitir determinar la huella que se encuentre también en la escena del crimen. Fijado de las huellas. Las huellas sobre suelo blando deben ser fijadas con molde. Si el terreno está húmedo, se acelera el secado mediante lámparas de calor y luego se procede a sacar la huella con yeso o látex líquido. Yeso líquido o látex líquido, que al secarse permite obtener una copia exacta. El látex, indica la doctrina, los libros, el látex genera mayores detalles que el yeso. En las huellas sobre superficies lisas se aplican compuestos químicos para fijarlas y posteriormente se retiran mediante una película adhesiva transparente, tal como las huellas de manos. Todas las huellas deberán ser fotografiadas a escala. O sea, no solo la voy a fijar y la voy a levantar. No solo le tengo que poner el número de indicio que corresponde, sino que la tengo que documentar con fotografía, la tengo que documentar con video y luego se procede ya al fijado en los moldes. ¿Por qué? Porque en el caso de que la huella se eche a perder con el molde, con el yeso o con el látex líquido, pues al menos ya tengo la fotografía. O sea, no hay garantía de que vaya a ser exitosa la toma de esa prueba. Puede que se pierda, pero al menos ya la dejó documentar. Así que jóvenes, esta es la clase que preparé para hoy. Se dieron cuenta que es un resumen de las clases que ya hemos visto, incluso algunas presentaciones, pues ya también las había comentado en clases anteriores. Agradezco la atención prestada, les deseo muchísimos éxitos y suerte en los exámenes que vayan a sustentar hoy y pues que ya falta poco para terminar este proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.